Este es el último mensaje basado en el fruto del Espíritu. Y al estar preparando cada uno de ellos, he descubierto cuánto me falta para poder manifestar, reflejar este carácter de Cristo en mi propia vida. Y en segundo lugar, que es muy alto el estándar que Dios pone para cada uno de sus hijos. Pues Él nos ha capacitado ya con todos estos elementos y espera entonces que estemos viviendo de acuerdo a esto que el Señor ya nos ha dado. No creo que sea casualidad el orden en que están puestos cada uno de ellos: amor, gozo y paz, para relacionarnos con Dios, para manifestar nuestra relación con Dios, paciencia, benignidad y bondad, para poder llevar unas excelentes relaciones con nuestros prójimos. ¿Se dan cuenta? En primer lugar, una relación vertical con Dios. En segundo lugar, una relación horizontal, la perfecta cruz. Y al final, fidelidad, mansedumbre y templanza, de los cuales estaremos hablando hoy. Yo los veo de esta manera: los últimos tres clavados en el centro de la cruz, el yo clavado en la cruz. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quiero recordar que el fruto del Espíritu es uno solo, compuesto por diferentes elementos, los cuales ya le fueron dados a usted desde el momento en que creyó en Cristo como su Salvador. Hoy hablaremos de los últimos dos de la lista para cerrar esta serie que titulamos Cristianos que fructifican en tiempos del COVID. Los últimos dos son mansedumbre y la templanza. Vayan por favor al texto que hemos estado usando para toda esta serie, que es Gálatas 5, versículos 22 y 23, por favor. Gálatas 5, 22 y 23. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El título del mensaje de este día es mansedumbre y dominio propio, resultado de una vida llena del Espíritu Santo. La mansedumbre y el dominio propio, quiero decirles que es una vida que está saturada, controlada completamente por el Espíritu de Dios. Y esos dos elementos estaremos viendo a lo largo de este mensaje, para que a través de la palabra de Dios, haciendo un recorrido en la palabra de Dios, el Señor nos muestre qué espera de nosotros, pues ya nos han sido dados estos dos elementos. Hablemos en primer lugar de la mansedumbre. La mansedumbre, la palabra en griego es preutes, como aparece ahí en su pantalla, que significa también manso, afable, sereno, humilde. Y puse estas definiciones, estos significados de la palabra, porque se confunden fácilmente la mansedumbre y el dominio propio. Y a través de este mensaje nos vamos a dar cuenta que hay cosas que son similares de los dos, pero también hay cosas que son muy diferentes. Lo importante es qué vamos a aprender de esto. Así que les suplico en este momento, disponga su corazón, su pensamiento, todo su ser, para que el Espíritu del Señor hable a sus vidas. La mansedumbre en primer lugar. En primer lugar, la mansedumbre no es cobardía, porque se confunde fácilmente con esto, sobre todo en nuestra sociedad, en este mundo en el que vivimos y en los tiempos en donde somos bombardeados constantemente con pensamientos de tú eres el más importante, tú puedes lograrlo, tú te mereces todo el éxito, tú puedes tomar todo lo que quieres y puedes lograr todo lo que deseas. Mansedumbre no es cobardía. Tenemos ejemplos extraordinarios de hombres y mujeres que fueron mansos,
en la palabra de Dios. De Moisés, la Biblia dice que fue el hombre más manso sobre la tierra, y conocemos el carácter de Moisés. Pero también Josué fue un hombre manso. Y sabemos cómo era Josué. Josué era el general del ejército, y luego Dios le dio este privilegio de guiar a toda la nación de Israel. Hasta sus últimos días podemos ver la mansedumbre de Josué, habiéndose ganado el respeto y el derecho de autoridad. Él dijo ya en sus últimos días: no sé ustedes qué quieren hacer, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso nos habla de una dependencia de Dios. Pero también podemos hablar de Caleb. ¿Cuánto podemos aprender de este hombre, hermanos? A Caleb le fue dada una promesa cuando fue a reconocer la tierra con aquellos 11 espías en los cuales iba Josué. Y por cierto, solamente Josué y Caleb trajeron buenas noticias y dijeron: sí podemos tomar esta tierra, pues Dios nos las ha dado. Pero Caleb tuvo que esperar 45 años por lo menos para tomar la promesa que Dios le había dado, para poder ver ese cumplimiento y poder tomar esa tierra. Pero ¿sabe qué? No solo llegó y se asentó, tuvo que luchar y tuvo que conquistar esa tierra. Mansedumbre, dependencia de Dios, esperar lo que Dios va a hacer, confiar en Él. Eso es mansedumbre. Pero también tenemos ejemplos extraordinarios de mujeres. Cuando hablamos de la vida de Esther, de esta jovencita que era esclava literal en otra nación, pero ella puso su confianza en Dios, y por su mansedumbre pudo ser liberada toda una nación. Y podemos hablar de Ana y de Ruth y de tantos otros ejemplos de hombres y mujeres que tenemos a lo largo de la historia, y en nuestros tiempos también hay personas que nos inspiran con su vida cuando vemos la mansedumbre reflejada en sus actos. Dice el diccionario de temas bíblicos: la mansedumbre es una actitud de confianza humilde, sumisa y expectante ante Dios, pero a la vez también es una actitud amorosa, paciente y gentil para con los otros. El rey David y Saúl son ejemplos de alguien que tenía mansedumbre, el primero, y de alguien que no la poseía, el segundo. Cuando David era un jovencito, el profeta Samuel, guiado por el Señor, fue a casa de los padres de David para ungir al próximo rey, pues ante sus ojos Saúl ya había sido desechado. El Señor ya había desechado a Saúl por su incredulidad, por su soberbia, por su falta de mansedumbre. Y el Señor se levanta otro rey y va y ungen a este jovencito, pastor de ovejas. Después de eso vemos un largo recorrido en la vida de David. Y debe decirles que cuando uno hace las cuentas, desde el día que fue ungido David para ser rey hasta el día que tomó posesión en Jerusalén, pasaron un poco más de 15 años. Y saben, esos 15 años no fueron tiempos pacíficos y de esperar y de que todo fuera bien. En esos 15 años, los celos de Saúl le llevaron a intentar matar a este jovencito. En una ocasión, después de que David ya había tomado fama de haber matado a aquel gigante Goliat y otras batallas que había tenido con los filisteos, en una ocasión, sentados a la mesa, Saúl tomó una lanza y se la arrojó. David, por su habilidad, pudo esquivar la lanza y la lanza quedó clavada en la pared. A partir de ahí empieza una persecución enfermiza de parte de Saúl para David. Y lo que más me llama la atención es que en ese periodo de persecución, en 2 ocasiones, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. En una ocasión, él cortó solamente el borde de su manto, y después de haberlo hecho, él dijo: ¿qué hice? Pequé por haber levantado mi mano contra el ungido de Jehová. En otra ocasión, Saúl y toda su guardia personal se habían dormido por el cansancio.
David y un acompañante llegan hasta la presencia de Saúl y solamente toma su espada. ¿Sabes? David pudo haberle cortado la cabeza como lo había hecho con aquel gigante Goliat. Pero más impresionante aún es que las personas que estaban alrededor de David le decían: mátalo, es tu derecho, tú ya fuiste ungido rey, tú eres el próximo rey, tienes todo el derecho. Y David decía: no voy a hacer las cosas a mi manera, Dios se encarga de mi vida. Eso es mansedumbre. William Fish, autor del libro Ministerio del Fruto del Espíritu, dice lo siguiente: la mansedumbre es el rendimiento a Dios. Es una sumisión a su voluntad y preparación para aceptar lo que Él pueda darnos y estar listos además para ocupar el lugar más bajo. Pero sabe, les he venido mencionando cosas que me han impresionado de la vida de David, pero lo que me impresiona más aún es cuando David ya tenía el poder, cuando David era el rey. David tomó varias malas decisiones, como nosotros. David no era perfecto, pero en algún momento su hijo Absalón se rebeló y quiso tomar su lugar. Absalón empezó a conspirar contra David, se hizo poderoso, empezó a juntar mucha gente y estaba decidido a matar a su padre. Cuando David le informaron lo que estaba sucediendo, teniendo todo el poder y la autoridad, David dijo: salgamos de la ciudad. Y muchos podríamos catalogar de cobarde a David por esta decisión. Y David huyó y dijo: Dios se encargará de esta decisión. ¿Se dan cuenta? Esto es mansedumbre. Mansedumbre no solamente es cuando tú no tienes autoridad. La mansedumbre se manifiesta aún más cuando tú la tienes y actúas de esta manera. El Señor se encargó, Absalón murió, fue asesinado por la guardia personal de David, y David vuelve a tomar nuevamente el trono. Pero eso es mansedumbre, es confiar en el Señor. Mansedumbre no es cobardía, queridos hermanos. En segundo lugar, la mansedumbre es poder bajo control. Poder bajo control. De la descendencia de David, quiero decirles que vendría humanamente hablando el ejemplo más grande y sublime que tenemos de mansedumbre: Cristo. Cristo, el más grande y poderoso, el creador del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, el león de la tribu de Judá y a la vez el manso Cordero de Dios. Poder bajo control, al cual con frecuencia, por cierto, le llamaban Hijo de David, como en aquella ocasión que Bartimeo el ciego le gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. En Lucas 1:31 dice: y ahora concebirás en tu vientre, le dijo el ángel a la Virgen María, y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Cumplimiento de la promesa de Isaías 9:6. Genéticamente hablando, quiero decirles que Cristo hombre heredó la mansedumbre de David y la manifestó en toda su vida. Su nacimiento fue en un establo, y después de haber nacido le recostaron en un pesebre. Me han escuchado hablar muchas veces de los establos y los pesebres, pues ese es mi trabajo, ahí estoy todos los días. Pero para usted que no ha escuchado, quiero decirle, un establo es un lugar para animales. Podemos adornarlo de una manera muy bonita. Un pesebre es el lugar donde comen los animales. Los animales, al estar comiendo, secretan baba. Un pesebre siempre está impregnado de baba y de restos de comida. El pesebre huele, está impregnado de muchos olores. Y quiero hablar un poquito de esto, porque normalmente tenemos en nuestra mente esa imagen tierna
de un establo y de un pesebre adornado en la Navidad y los nacimientos. Pero quiero decirle que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios grande y poderoso, su nacimiento fue en un lugar para animales y fue recostado en un pesebre. Pero no solamente es eso. En su infancia, su vida peligró, fue exiliado a otro país. Su juventud la pasó en un pueblo menospreciado por la gente. La gente decía, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? En su ministerio fue rechazado por aquellos que debieron haber creído en él. En el tiempo señalado, él entró a Jerusalén en un burro, un animal de carga. La profecía en Zacarías 9:9 decía: alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, manso, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Y este cumplimiento lo vemos en Mateo 21:6-9, cuando entró lo que conocemos como entrada triunfal o Domingo de Ramos. Él llegó montado en un pollino y la gente, ¿recuerdan lo que gritaba la gente cuando tendían sus mantos y ponían palmas delante de él? Decían: ¡Hosana, hijo de David! Descendiente de un hombre manso. Y ahora tenemos al Cristo entrando a la última semana antes de ser sacrificado, crucificado, entrando también de esta manera, humilde y manso. Fue manso en el cumplimiento de cada una de las profecías. Fue burlado, fue maltratado, fue escupido, fue azotado y finalmente crucificado. Filipenses 2 nos dice que Él, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de toda su gloria y tomando forma de siervo, fue humilde y obediente y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses nos habla de este despojo que Cristo hace de toda su magnificencia, pero Filipenses también es un paréntesis en la historia de la eternidad, porque después de su crucifixión y su muerte, su resurrección y su ascensión, Cristo volvió a tomar su majestad y su gloria, que siempre le han correspondido. Jesús dijo: los mansos heredarán la tierra, en Mateo 5:5. Este es un pensamiento que choca de frente con el pensamiento y la ideología del mundo actual. Pero Él dio ejemplo cuando Él dijo que imitáramos su proceder, su actitud, su estilo de vida. Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué interesante este versículo, hermanos. No sé si porque soy veterinario, pero siempre que se habla de animales, o que la figura de animales está implícita en alguna enseñanza, para mí es algo que resalta en las Escrituras. Me llama la atención porque el Señor lo dice: yo soy el león de Judá, aprended de mí, que soy manso. Pues a un león no le puedes poner un yugo. Tampoco dijo: aprended de mí, que soy el Cordero de Dios, que soy manso. Porque el Cordero es manso, pero no le puedes poner un yugo, porque no es fuerte. El león es fuerte, pero no manso. El Cordero es manso, pero no es fuerte. Qué interesante que Él usa esta figura que aparece ahí en tu pantalla. Un buey. Un buey. A los bueyes se les pone yugo. Crecí en una cultura como esta, como este niño que está en pantalla. Y uno lo aprende, quizá por ser el menor de todos. Para mí me enseñaron a uncir la yunta, a hacer esto, tal vez un poco más grande que mis hermanos, como a los 13, 14 años. Mis hermanos mayores
hacían esta actividad siendo más chicos de edad. Y para tú poder poner un yugo, tiene que pasar esto que ves ahora en la pantalla. El buey tiene que bajar su cabeza. He visto animales como este que pesan hasta 1000 kilogramos de peso. Su fuerza es impresionante para jalar. Con un simple movimiento de su cabeza pueden matar a cualquier persona, pero eso es mansedumbre. Este es el ejemplo de Cristo para ti, querido hermano. Que vivas de esta manera, que seas manso, que manifiestes esto al mundo. Y en segundo lugar, hablemos ahora de la templanza. Dice nuestro texto que el fruto del Espíritu es templanza. La palabra en el original es enkreteia, que significa dominio propio o disciplina, autocontrol, dueño de sí mismo es lo que significa. Ahora me llama mucho la atención porque enkreteia, la raíz de la palabra es kratos, que significa poder, fortaleza, un hecho poderoso. ¿Se dan cuenta de esta combinación? Poderoso, pero dueño de sí mismo. En primer lugar, quiero hablar de que el dominio propio es uno de los requisitos para el pastorado. Normalmente como pastores nos dirigimos a las congregaciones para exhortar, para enseñar, para animar, basados en la palabra de Dios. Y obviamente la enseñanza en primer lugar es para nosotros, porque cada vez que alguien prepara un tema para compartirlo, el primero que recibe la enseñanza es el que la prepara. Pero he de decirles, en este último mensaje de esta serie, que el dominio propio, en primer lugar, el que encabeza la lista al cual está dirigido esta enseñanza, son los pastores. Es un requisito para el pastorado. En las cartas de Timoteo y de Tito podemos ver esta instrucción del Señor hablando a todo aquel que anhela el obispado, que anhela el pastorado en su vida. Tito 1, 7 al 9 dice: porque es necesario que el obispo, la palabra obispo es presbítero o vigilante, supervisor, es lo que significa, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. Hermanos, para dominar la ira se requiere dominio propio. Y sigue la lista: no dado al vino. Para abstenerse del alcohol se requiere dominio propio. No pendenciero. Para no tener un carácter violento se requiere dominio propio. No codicioso de ganancias deshonestas, se requiere dominio propio. Sino que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, dueño de sí mismo, dominio propio, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, dice el texto, con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Queridos hermanos, ¿cuántos pastores han caído seducidos por sus pasiones, por la falta de dominio propio, por amor al dinero, por un querer reconocimiento, por fama y por tantas otras cosas? Quiero decirles en este punto, hermanos, y más que decir algo, agradecer profundamente desde el fondo de nuestro corazón, hermanos, gracias a nombre de los pastores, gracias por orar con nosotros. Tenemos nuestras luchas y nuestras batallas. Los pastores son hombres como usted, tienen sus miedos, también tienen sus preocupaciones, hay una familia que cuidar, igual que usted. Tenemos que salir a trabajar igual que usted. Hermanos, gracias, porque sin la oración no seríamos nada. Sin el poder y el cuidado de Dios no sabríamos qué hacer. Y si usted es miembro de otra iglesia, en este momento yo le exhorto, ore por sus pastores, manténganlos en oración, sosténgalos, llévelos a la presencia del Señor
cada día. Ellos lo requieren. En segundo lugar, y esto es general, mantiene bajo control las pasiones. El dominio propio mantiene bajo control las pasiones, y especialmente, debo de decirles, los apetitos sensuales. Pedro habla bastante de este tema en sus epístolas, exhortando a los creyentes. Él hace un llamado constante. Es interesante que en las dos epístolas él toca el mismo tema. Hay una urgencia de parte de Pedro para los creyentes en su tiempo y también para nuestros días, para cada uno de nosotros, a cuidar, a velar esta área de nuestra vida, porque podemos ser arrastrados por nuestras pasiones cuando no estamos viviendo con dominio propio, cuando le damos rienda suelta a estas pasiones. En primera de Pedro 2, 11 y 12, escuchen lo que dice el apóstol Pedro. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Esa palabra deseos en el griego es epitumía, que significa lujuria. ¿Qué está diciendo Pedro? Que los deseos, que la lujuria batallan en nuestro ser. Quiere ganar terreno. Nuestra carne nuestra carne le atrae el pecado. Y hay cosas las cuales debemos estar rechazando constantemente, no pasivos. Lo que Pedro nos está diciendo, sí, es que velemos, hermanos, que tengamos cuidado, que pongamos atención en este aspecto de nuestra vida, porque el pecado no descansa. El pecado nos asedia, dice Hebreos, que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. En el estudio de Hebreos con los jóvenes tomamos tiempo para hablar de esto y fue un tiempo de verdad de mucha bendición y creo que de mucho de crecimiento para todos, el darnos cuenta cómo el pecado es un enemigo que de alguna manera sitia la ciudad y podríamos decir que sitia nuestras vidas y constantemente está asediando. Pero en la segunda epístola de Pedro también vuelve a tocar el tema. Él en segunda de Pedro 1:4 dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, de lo que estamos hablando, a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Qué importante es el dominio propio, hermanos. Podríamos decir es vital para el creyente el dominio propio. Nuestros sentidos son bombardeados constantemente por los estímulos sensuales a través de la música, de la televisión, del cine, de la lectura, etc. Debo de decirles, hermanos, que un niño con un dispositivo electrónico, sobre todo por lo que estamos viviendo, y todos nuestros hijos están conectados a un aparato electrónico, o tienen contacto con un dispositivo por esta modalidad que están en la escuela. Pero quiero decirles, hermanos, que ahí hay un gran riesgo cuando se deja a un niño sin supervisión. Al alcance de nuestros hijos pequeños hay toda una gama de peligros para su vida. Hermanos, todo está a un clic de distancia. Pero no solamente los niños, también un adulto sin dominio propio es víctima de sus pasiones desordenadas. Hay jóvenes y varones, adultos, que no pueden dejar la pornografía. Víctima de sus pasiones, no tienen dominio propio. Hace algunos años, más que aconsejando, escuchando a un hombre que tenía problemas con esta área de su vida, él me decía: cuando estoy en casa, cuando estoy en mi ciudad no pasa nada. El problema es cuando estoy fuera de la ciudad.
porque por mi trabajo viajo constantemente. Y he de decirles, fue en la sala de un aeropuerto, para que no piensen en nadie, no era miembro de nuestra iglesia, ni siquiera lo conocen, fue la única vez que yo lo vi también, y por alguna razón salió el tema. Estábamos esperando nuestro vuelo. Y él dijo, el problema es cuando estoy fuera de mi casa. Como de más, veo lo que no debo de ver. Todos sus sentidos eran alterados cuando este hombre estaba fuera de casa. Falta de dominio propio. Proverbios 25-28, escuche lo que dice este texto. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. No tiene rienda. O sea, todo lo que se le antoje, él lo hace. Pero eso es como una ciudad sin muros. Está descuidada. Está a merced de sus sentidos. Él le da rienda suelta a su carne. Y quiero decirles que se habla mucho en nuestros días y en los mensajes y en las enseñanzas de estas cosas escandalosas como el adulterio, la fornicación, el alcoholismo, las drogas. Pero quiero decirles que casi nunca se habla de un aspecto que también es muy dañino y tiene que ver con las pasiones desordenadas, con estos deseos desordenados. Es la glotonería. Ese comer desordenado, desmedido. En las Escrituras, ¿sabe que está? En las Escrituras y de manera especial en el Nuevo Testamento, la glotonería podía ser causa de muerte incluso. Dice Deuteronomios 20 y 21, si alguien tiene un hijo contumaz, rebelde, glotón y borracho, que lo saque fuera para que sea apedreado. Qué delicado es esto. Jesús hablando de su segunda venida, escúcheme esto. El tema que Jesús está abordando en esta ocasión es su segunda venida. ¿Qué tema puede ser más importante que la segunda venida de Cristo? Y él hace una advertencia en medio de esta enseñanza. En Lucas 21:34 él dice, mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y borracheras. ¿Por qué el Señor dijo esto? Porque él sabía que en los últimos tiempos se le iba a dar rienda suelta a esto y que iba a ser promovido. El apóstol Pablo también dice lo mismo y aborda el mismo tema en Romanos 13:13. Él dice, andemos como debía, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vea el mismo plano en el que están puestos. La lujuria, todos estos pecados escandalosos y la glotonería también. Y el beber con exceso, las borracheras. En Hechos, ¿por qué? Porque todos estos traen consecuencias físicas, hermanos. Antes de hablar de Hechos, quiero decirles, todas estas cosas traen consecuencias físicas. El comer desmedido traerá problemas a su salud. ¿Por qué batallamos tantos en nuestros días? Con los triglicéridos famosos y con el colesterol y con la hipertensión y con tantas otras cosas que van dañando nuestra salud por la falta de dominio propio. Ahora ya hay etiquetados nuevos en los productos, ¿no? Y con letras grandes, no hay pretexto. ¿Saben? No va a cambiar nada los hábitos alimenticios, porque no depende de una etiqueta, depende de una decisión personal, dominio propio. Sé que esto me hace daño, me abstengo, soy moderado. En Hechos 24-25, Pablo predicándole a Félix, él le abordó este tema. Él empezó a hablar de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, y Félix se espantó y se fue. ¿Sabe? Esa es la reacción de muchos cristianos cuando se tocan estos temas, hermanos. Algunos se enojan con el predicador, otros se molestan con el que está enseñando, o algunos simplemente lo ignoran y no ponen atención. Hoy
tenemos que tomar decisiones, hermanos. Cuando el Señor pone el reflector sobre un área de nuestra vida en la cual necesitamos hacer cambios, es precisamente para eso, para que no nos quedemos impávidos, no permanezcamos inactivos, sino que tomemos una decisión. Hay situaciones de riesgo que tú debes evitar, que conoces. Para ustedes, para alguien, no sé si alguien aquí que está viendo este mensaje batalla con el alcohol, con las drogas, con la pornografía, quiero decirte que hay situaciones de riesgo que te llevan a ese punto. Tienes que aprender, tienes que ser sabio y evitarlas. Tienes que evitar personas, tienes que cortar amistades que no te ayudan y que conducen a esos malos hábitos. Pero también hay adicciones en nuestros días, tal vez no tan escandalosas como esas, pero también hay adicciones. A las redes sociales se ha vuelto un problema severo. ¿Cuántos divorcios han habido? ¿Cuántas infidelidades han habido como resultado de las redes sociales? Ahora también hay adictos a los likes. ¿Cuántos likes le dieron a la foto? ¿Cuántos likes llevó? También son deseos desordenados. Hermanos, el dominio propio es abstenerse de algunas cosas. El apóstol Pablo a los corintios les dice en 1 Corintios 9:25, y aquel que lucha de todo se abstiene. Y 1 Tesalonicenses, él vuelve a tocar este tema en 1 Tesalonicenses 5:21 y dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Quiero decirle una cosa, no compre lo que es su tentación, no compre las galletas por si llega la visita. Si usted tiene problemas de sobrepeso, no compre de más. No van a llegar las visitas, y menos ahorita en pandemia. Se las va a comer usted. No compre el pastel por si llegan los familiares. No van a llegar y se lo va a comer usted. No compre los refrescos por si alguien llegara a casa. No va a llegar y se lo va a tomar usted. Hemos hablado de dos aspectos del dominio propio, que es un requisito para los pastores, que mantiene bajo control las pasiones, y en tercer lugar, te ayudará a estar en paz con todos. Qué interesante este último punto del cual hablaremos. Te ayudará a estar en paz con todos. A Santiago le preocupaba en gran manera este tema, y él anhelaba que los creyentes vivieran en paz. En Santiago 1:19, escuche lo que dice Santiago. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Dominio propio, hermanos. Dominio propio es pensar antes de hablar, pensar antes de actuar. Y en Santiago, en 3, versículos 1 al 10, él toma una amplia sección para hablar de la lengua, de nuestro léxico, de cuánto podemos ofender y lastimar con nuestra manera de hablar. Y en 4:1 vuelve a abordar el mismo tema, y él dice, ¿de dónde vienen las las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros falta de dominio propio? Y Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, dominio propio, que el que toma una ciudad. Conclusión del mensaje de este día, y para cerrar esta serie: la mansedumbre y el dominio propio son la manifestación de una vida llena por el Espíritu Santo. Por tanto, no lo podremos hacer solos, queridos hermanos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no podrá hacer solo los cambios. Necesitará nuestra ayuda, nuestras propias decisiones. William Hendrickson dice esta frase que está ahí en su pantalla:
El incentivo que necesitamos para exhibir estos excelentes rasgos de carácter fue provisto por Cristo, porque es a causa de la gratitud que sienten hacia Él los creyentes, adornan su conducta con ellos. Cristo también dio ejemplo en cuanto a todos ellos, y las virtudes mismas, junto con el poder para ejercerlas, son impartidas por su Espíritu. Pablo concluye esta epístola diciendo lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:7. Dos estilos de vida. Hemos llegado a un punto, queridos hermanos, del camino. Hemos llegado a un punto del camino en el cual Dios nos presenta una bifurcación y hay que tomar una decisión este día. ¿En qué dirección iremos? ¿Seguiremos caminando en el camino de la carne o empezaremos a caminar en el camino del Espíritu? Cierro esta serie con la promesa del Señor Jesucristo. Antes de partir, Él le dice a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. Juan 14:15, escuchen las palabras que continúan después de esto. Si me amáis, dijo Él, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No estás solo. Tienes al Espíritu Santo en tu vida, querido Hijo de Dios, para poder vivir esta vida victoriosa que Dios ya te ha dado. Esta vida abundante que el Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Pero hay decisiones que tomar hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos, bendito Dios, por tu santa palabra. Hoy, Señor, nos has llevado a un punto y hay dos caminos: el caminar y proveer para los deseos de la carne, y el caminar en el camino del Espíritu, para una vida que te glorifique a ti, bendito Dios. Te suplicamos, Padre Celestial, que nos ayudes a avanzar en este camino. Señor, que nos ayudes en nuestras luchas, en nuestras batallas. Y le pido que siga orando en este momento. Hable con Dios. Si el Señor ha mostrado alguna área de tu vida en la cual hay falta de dominio propio, ¿por qué no le entregas a Él esta situación? Pónsela delante de Él. Recuerda las palabras del Señor Jesucristo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero necesitas mansedumbre para eso. Necesitas reconocer que no puedes. Entrégale al Señor esto. Y hemos recibido el llamado también del Señor a ser mansos en nuestro actuar, en nuestras relaciones con las otras personas. La mansedumbre siempre va acompañada del despojo, quiero decirte. Los ejemplos que vimos de mansedumbre y el ejemplo de ejemplos que es el Señor Jesucristo, Él se despojó de toda su gloria. No sé de qué está siendo despojado en este momento: de un trabajo, de una seguridad económica, de un reconocimiento, no sé. Pero ponlo en manos del Señor también, y que Él te muestre qué es lo que quiere lograr en tu vida a través de esta decisión, de esta situación que tú estás enfrentando. Para usted que nos acompañó, está viendo este mensaje, quiero decirle que no podrás vencer todas esas luchas de las cuales hemos estado hablando hoy sin la ayuda del Espíritu Santo en su vida. Y para que eso sea posible, usted necesita primero una relación personal con Cristo, entregarle su vida a Él, pedirle perdón por sus pecados, abrirle su corazón y aceptarle como su Salvador. Hoy puede hacerlo, allí donde está. Pídale perdón al Señor y pídale que entre en su corazón
y empiece esta nueva relación con Él. Padre eterno, te alabamos por tu bendita palabra. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y deseo con todo el corazón que esta serie de mensajes nos ayude a poder tener vidas que glorifiquen cada día más a nuestro Señor y que seamos productivos para su obra.